Muy bien, ya le di a transmitir. En dado caso de que me saque de nuevo la red o conexión, lo que sea, tú puedes seguir hablando y se seguirá grabando sin problema, aunque yo entre y salga por la inestabilidad de la red. ¿Vale? Sí. ¿Te lo paso por celular o de correo? Son las 4 de la tarde. ¿A qué hora empezaron? Muy bien, pues estamos a 29 de marzo, son las 4 de la tarde y vamos a iniciar con la sesión de nuestra panelista invitada, que es Tania Morales, y su sesión titulada Resiliencia, mamá de un joven trans. Tania Morales es abogada, historiadora del arte y activista. Es consejera de la Red por la Igualdad de Género Redige y titular de la Comisión de Asuntos Legislativos de la Coalición Mexicana LGBTTI+, fundadora y directora de la Asociación para las Infancias Transgénero AC, organización que acompaña y fortalece principalmente a madres en los procesos de reconocimiento de identidad de género de sus hijas, hijos e hijas trans. Desde la asociación ha generado estrategias de exigibilidad de derechos de las niñas, niños y adolescentes con identidades de género no normativas. En sus 3 años al frente de la asociación ha acompañado procesos federales, estatales, administrativos, legislativos y judiciales para asegurar el derecho a la identidad de NNA trans. Diseñó el primer protocolo de actuación para escuelas con NNA trans y acompaña a familias y colegios para su aplicación. Ha impulsado la participación de NNA trans en consultas efectuadas por instituciones federales y estatales para la generación de políticas públicas para su protección. Coordinó la primera publicación que aborda la situación de los derechos humanos de primera y segunda generación de NNA trans en México, así como la propuesta social y comunitaria para sus familias. Obtuvo el primer amparo que otorga la justicia federal en México a una persona menor de 18 años para evitar un juicio patologizante y obtener su acta de nacimiento mediante un simple procedimiento administrativo. Tania Morales, muchas gracias por estar con nosotras en Foro Generación de Igualdad. Bienvenida. Muchas gracias por aceptar la propuesta de esta plática. A mí me da mucho gusto estar en este foro, que me parece que es fundamental en lo que estamos haciendo en el presente y lo que habrá en el futuro por la igualdad de género. Bueno, pues mi plática es hablarles sobre el proceso que comienza desde lo personal, un proceso individual, y que se ha extendido a lo colectivo en torno a la experiencia de ser mamá de una persona trans. Bueno, pues la historia es, yo soy abogada y por algún tiempo dejé la abogacía como un punto aparte, porque tengo un hijo y este hijo pues requería, pues yo quería combinar estas dos cuestiones de la profesión y la cercanía de tener un hijo, o la elección de tener un hijo. Y pues tengo otra carrera que tiene que ver con las artes. Y bueno, pues el tema es que pues durante algún tiempo estuve trabajando en el tema de las artes para poder combinar la maternidad y la cercanía de la maternidad. Y a los 13 años mi hijo habla conmigo acerca de su identidad de género. Es decir, yo desde que nació hasta los 13 años le crié como una niña. Porque pues no tenía mucho conocimiento acerca de la identidad de género y bueno, pues porque en general en esta cultura occidental acostumbramos a imponer un género en el momento del nacimiento a partir de verificar los órganos sexuales de las personas. Entonces, bueno, como les decía, yo crié durante los primeros 13 años a mi hijo como una niña. Y pues a los 13 años, él con suficientes herramientas que encontró en un libro que también le acerqué, que eso es algo muy positivo, me explicó que su identidad de género no era femenina, sino masculina. Y bueno, pues de primera instancia, el desconocimiento personal y el familiar y en general el social que tenía en ese momento,
pues lo que me hizo fue preguntarme cuál era el camino, cuáles eran, bueno, un sinfín de preguntas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? E incluso cómo abordar el tema y cómo confirmar esta situación. Y bueno, pues me parece que ese es como el primer, digamos, punto de resiliencia en nuestra historia, que es del desconocimiento y el no poder contar con una serie de instituciones, de información, de acompañamiento, desde ya sea el Estado o la sociedad. Pues bueno, cómo comenzamos a buscar información, a enterarnos de qué trataba este tema con mi hijo, y después pues acompañar su proceso una vez que sabíamos de qué se trataba el asunto, pues acompañar su proceso. Y digamos que ese es un pequeño o un primer momento de resiliencia en el que después de tener una idea o enfrentarnos a que existía una idea distinta de la forma de vivir de su experiencia de vida, y el desconocimiento, pues bueno, dar un paso hacia buscar información, entender cuál era la necesidad personal de él y comenzar a tratarle y a acompañarle en su camino de vida como era necesario. Me parece que esa es una etapa de la resiliencia o una forma de ver la resiliencia. El punto específico que me gustaría compartir es la otra etapa. Digamos que en este proceso en el que comenzamos con su reconocimiento de identidad de género frente a la escuela, el tema social, etcétera, pues ahí damos cuenta que existen una cantidad de vacíos que no nos permiten dar un paso adelante. Es decir, cuando no vives en primera persona el tema de la identidad de género distinta a la asignada al nacer, en primera persona o acompañando a otra persona, pues el panorama se ve borroso en realidad. Sin embargo, cuando más te acercas al acompañamiento, a la vivencia personal, pues nos damos cuenta que ese aspecto borroso se vuelve algo oscuro y se vuelve un vacío. ¿Por qué? Pues porque en realidad lo que vimos es que existen una serie de violencias silenciosas que emanan no solo del entorno social, sino de las instituciones. ¿Y qué es lo que sucedió? Que pues en el momento en el que un joven de 13 años decide compartir su experiencia en el entorno familiar y empieza a vivir respetado en su género, con pronombres, etcétera, en su espacio social, en ese momento se queda, digamos que sin derechos. Los mismos derechos que tenía antes, en el momento en el que una persona menor de 18 años comienza a vivir en su género, pues se comienza el tema del derecho a la identidad, como un primer momento, el acceso a tener un documento que refleje cuál es la identidad de una persona, que es un derecho humano de primera generación, con el que comenzamos o digamos arrancamos todas las personas, o la mayoría de las personas, nuestras vidas. Y pues bueno, poder tener este documento de identidad se hace mucho más complejo para alguien que tiene una identidad de género no normativa. Y entonces, bueno, pues ese es un primer momento en el que vemos que institucionalmente el Estado a una persona trans le dice no tienes derecho a tener un acta de nacimiento. Después tenemos un ambiente educativo en donde no existen protocolos obligatorios en las escuelas para que las personas trans menores de 18 años puedan acudir a sus escuelas siendo respetadas con su nombre y con su género. Y ahí tenemos un gran segundo no. Porque pues entonces el derecho a la educación no es equitativo con las demás personas. El acceder a una escuela, a tomar clases sin discriminación en temas de nombre y de género,
pues se vuelve una interrogante y siempre queda a opción de quienes dirigen esa escuela el decir sí o no acepto como es tu identidad. También tenemos un no del derecho a la salud. Por ejemplo, no existen protocolos en sistemas de salud que indiquen que todas las especialistas y los especialistas médicos y médicas puedan o deban, primero que nada, preguntar cuál es la identidad de género de una persona. Nada más para hacer un primer digamos, esquema de salud de una persona, no es posible basarse en el decir de una persona, sino que todo radica o refiere a un acta de nacimiento. Entonces, también encontramos que muchas personas especialistas de la salud pues tienen grandes conocimientos sobre el tema de las personas con identidades de género no normativas, y por lo tanto muchas no aceptan tratar con nombre y con género a las personas trans. Entonces ese es un pequeño ejemplo, pero incluso los derechos humanos de segunda generación, como el derecho al deporte, el derecho a la educación sin discriminación, el derecho a la participación, todos esos se ven menguados por la situación de no contar con un documento principal que, digamos, que establece el derecho a la identidad. Y bueno, pues sí, esa fue nuestra historia personal y básicamente es lo que a mí como mujer, como madre, me lleva a retomar la profesión de abogada y pues empezar a generar estrategias, pues en primer lugar, para que mi hijo no dejara no dejara de ser protegido por el Estado y que pudiera acceder a su escuela, pudiera tener un documento de identidad, que pudiera tener una nacionalidad, porque hasta el pasaporte deja de ser vigente en temas de identidad de género. Y digamos, pues ahí yo creo que lo sucedido es que el enfoque de, pues si tenemos un sinfín de nos, empezando por el acta de nacimiento, continuando por un pasaporte, el tema de la salud, pues cómo lograr un sí, que básicamente eso me parece que es más el proceso de la resiliencia. Tenemos este sinfín de cosas que que están frenando una vida y cómo hacemos para entender, primero, uno, que es un derecho, y dos, para darle la vuelta, ¿no? Para que en lugar de que sea un freno, se vuelva una posibilidad. Y bueno, pues en el caso específico de mi hijo, lo que hicimos fue trazar un plan para obtener un acta de nacimiento, pero no con el proceso vigente actual en la Ciudad de México, porque es un proceso discriminatorio y es un proceso patologizante, sino como un término de derecho. Entonces, en ese caso, pues en la experiencia de Luis nos fuimos a un amparo y obtuvimos un amparo del Estado para que él pudiera tener un acta de nacimiento. Y después empezaron una serie de pasos siguientes, el hecho de tener sus certificados de estudio, su pasaporte, cuando el Estado mismo, a través de sus instituciones, no solo no tiene mecanismos fáciles para modificar documentos, sino que además desconoce la presencia de personas con identidades de género no normativas, entonces no tienen procesos para obtener estos documentos. Y después de eso, pues, bueno, o a la par de eso, algo que me parecía muy importante es darme cuenta que no, el problema radicaba no en la identidad de género de mi hijo, el problema radicaba en el desconocimiento social, por supuesto, y en los vacíos legales e institucionales que existen. Entonces, pues bueno, eso creo que como idea nos lleva a fundar, o me lleva a fundar, la Asociación para las Infancias Transgénero en 2017, formalmente fundada en 2018,
y pues esta asociación se enfoca específicamente en trazar estrategias de exigibilidad de derechos que van a afectar, digamos, a muchas más vidas que pues la vida de una sola persona, ¿no? O de mi hijo. Y bueno, pues en ese sentido, algo que era muy importante, pues era empezar a trabajar con la sociedad. ¿Por qué? Porque para modificar las instituciones o modificar las políticas públicas en las instituciones es necesario que haya una necesidad a través de la participación de la población, no solo una madre y un hijo, sino un conjunto de personas. Y bueno, pues algo que sucede y algo que hemos visto es que entre más tiempo pasa, más visibles somos como asociación y entre más difusión hay del tema, pues más familias siguen llegando cada vez. En la asociación acompañamos familias que tienen hijos, hijes y adolescentes trans del país e incluso algunas personas mexicanas que están en el extranjero y que justamente necesitan una guía de cómo poder acceder a sus derechos. Entonces, bueno, pues estas familias con estas infancias y adolescencias, pues han constituido, digamos que el corazón de la asociación, y el objetivo de la asociación es alcanzar sus derechos y conquistarlos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente pasamos de ser una familia con un hijo trans que necesitaba un acta de nacimiento y todos sus documentos para vivir en el día a día, a ser una organización que acompaña familias completas con hijos trans que además tienen un objetivo específico, es dar cuenta que lo que hay que corregir es lo institucional. Lo que hay que hacer es que estas niñas, niños y adolescentes sean escuchadas, escuchados y escuchades a través de las instituciones, que participen y que expliquen cuáles son sus necesidades, desde una imagen que no es reflejada en un entorno educativo hasta poder acceder a sus actas de nacimiento sin discriminación, ¿no? De forma administrativa, rápida, económica, etc. Y bueno, pues a raíz de esto se ha traducido en algunos avances que hemos tenido en México. Uno pues ha permeado a través del tema legislativo. En Ciudad de México hoy tenemos dos propuestas legislativas para modificar el acceso al acta de nacimiento. Tenemos muchos pendientes porque, bueno, esta propuesta legislativa no ha avanzado, está, digamos que como en pausa o congelada en el Congreso local, y pues tenemos una serie de pendientes como el tema educativo, como el tema de salud. Sin embargo, hay avances como en estados como Oaxaca o Coahuila, que están ya también abriéndose a la posibilidad de reformar sus códigos familiares o civiles para poder dar acceso a niñas, niños y adolescentes trans a sus actas de nacimiento. Y tenemos un avance increíble, fantástico, que fue Jalisco, en donde Jalisco en octubre pasado, en octubre de 2020, lo que hace es publicar un decreto a través del Poder Ejecutivo en el que se da acceso a que todas las personas con identidades de género no normativas, sin distinción de edad, puedan obtener un documento de identidad, un acta de nacimiento. Y eso es fantástico porque es la primera vez que en México se da de forma, digamos, plural este acceso a tener un acta de nacimiento. Además hay dos cosas esenciales. Una es que no existe un límite de edad, es decir, cualquier persona a cualquier edad. No existe digamos que la necesidad de que esa persona haya nacido o haya sido registrada en el estado de Jalisco.
Entonces, cualquier persona de cualquier entidad federativa, nada más por el hecho de ser mexicana, puede viajar a Jalisco y hacer este trámite. Y algo muy, muy importante es que, bueno, algo que hemos visto a través de los años y acompañado a niñas trans y sus familiares, hemos visto que en un 85% de las veces quienes acompañamos únicamente a niñas, niños y adolescentes trans somos sus madres. Entonces, Jalisco lo que hizo fue que permite que esta solicitud para el reconocimiento de identidad de género en un acta de nacimiento pueda hacerse a través de la persona menor de 18 años y con el acompañamiento de al menos una de las personas que ejerzan patria potestad o tutela, que eso es algo fantástico, porque eso pone, digamos que a México, bueno, específicamente a Jalisco, pero pone a México a la vanguardia a nivel mundial en el tema del reconocimiento de identidad de género. Eso es algo muy positivo y bueno, pues también me parece que es un paso muy importante que fue exigido y que fue, digamos que, impulsado por personas que trabajan desde las instituciones, pero que escucharon a familias con necesidades específicas. Y entonces, bueno, esto es un logro, yo creo que de sociedad civil combinada con el área institucional. Y bueno, pues eso permitió que en noviembre del año pasado pudiéramos acompañar a 19 familias y pues esto sigue avanzando. Ahora, ¿cuáles son los retos que tenemos enfrente? Pues de nuevo es como ante la negativa, o sea, ante el no de un congreso o de 32 congresos locales acerca de crear legislaciones para poderle dar acceso en igualdad de derechos a las personas trans, pues lo que tenemos es la posibilidad de la resiliencia. Y la resiliencia tiene que ver con buscar caminos. No nada más existen los caminos que trazan los congresos locales. En este caso y en el caso de todos los derechos humanos, el camino puede ser trazado a través del Poder Ejecutivo, por ejemplo, a través de un control de convencionalidad. Esa es una forma, digamos, de manera legal y de manera de estrategias de ser resiliente, que es, tenemos un no, pero existen formas de encontrar los sí. Y el sí es para específicamente nuestra población. Pues básicamente a grandes rasgos es lo que me gustaría platicarles. A mí me gustaría saber si existe esto hacer más a forma de conversación. Tenemos algunos comentarios. Ya. Nos escribieron personas en el extranjero que hablan inglés. Desafortunadamente no pudimos tener traductor para esta sesión, pero tomaremos en cuenta sus comentarios para la próxima edición, porque es un tema muy interesante. Sí. Pues, sí, bueno, entonces veo algunos comentarios, pero sí es complicado ahorita lo de la traducción. Sin embargo, bueno, pues ese es el tema a grandes rasgos, porque no quería como ocupar demasiado tiempo. Hemos hecho muchas cosas. Sin embargo, la estrategia me parece que es frente a un entorno de complicaciones en los que pudimos, pues en sentido personal, en el ámbito familiar, pudimos habernos quedado pues rezagadas o rezagados como familia, y un poco a la espera o a la expectativa de qué posibilidades o oportunidades futuras había para Luis, para mi hijo. Pues lo que dimos cuenta es que en realidad había que hacer una serie de cambios. Y estos cambios eran posibles gracias al conocimiento de cómo trabajan las instituciones
y de cómo podemos participar en cambiar esto, las instituciones. Gracias, Marcela. También está por acá Marcela con nosotros. Marcela es una de las mujeres que acompañan a Hijes Trans, que es súper activista, es otra de mis compañeras de lucha, a quienes, más bien a quien agradezco además la compañía. Me parece que algo relevante y algo fundamental es que los movimientos y los cambios que requieren las instituciones deben ser empujados por la sociedad, pero por una sociedad que hace comunidad, que básicamente eso es algo esencial en nuestro tema, así como Marcela, Sofía está por acá, Erika también, Mauricio. Me parece que algo fundamental que hemos encontrado es que no existía una forma de relacionarnos entre familias que estuvieran pasando, digamos que lo mismo, el descubrimiento del tema de la identidad de género, y acompañando a niñas, niños, niñes, adolescentes en entornos en los que no hay conciencia de su existencia. Y pues básicamente digamos que este faltante, lo que provocó fue la unión de familias, específicamente de mujeres, la mayoría somos mujeres, que nos hemos acompañado y que además nos hemos impulsado unas a otras, hemos aprendido unas de otras. Yo creo que por acá hay algunas que se han vuelto expertas en derecho, mientras otras nos hemos vuelto medianamente expertas en afectos. Y entonces esta situación de generar comunidad, de acompañarnos, de inspirarnos, de ir de la mano y de empujar en conjunto, ha tenido buenos resultados. Finalmente, frente a nosotras tenemos un mundo de cosas por cambiar. Tenemos una sociedad que aún genera resistencia ante lo desconocido, y que posiblemente no tiene interés de reeducarse porque posiblemente no están viviendo en primera persona, entonces ven un panorama borroso y no ven estos abismos. Tenemos frente a nosotras un conjunto de modificaciones que hay que hacer en términos institucionales, y al mismo tiempo estamos acompañando a nuestros hijos, que son personitas que no tienen referentes ni en sus escuelas, ni visuales, ni históricos, a construirse como personas, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos frente a nosotras una buena cantidad de modificaciones por hacer, pero bueno, estamos en conjunto, estamos como comunidad y seguramente tendremos muy buenos resultados en adelante. Tania, mira, yo te propongo algo. Nos están insistiendo en lo de la traducción en inglés, pero bueno, no se puede en esta ocasión. No tenemos a la persona para que haga esa traducción simultánea, pero sí te puedo leer el comentario de Ambassador Nicosi Phillips. Dice que él es un político trans en el Caribe, en Trinidad y Tobago, y que se ha enfrentado a pues muchas amenazas, ¿no?, en su trabajo, pero que eso no le ha permitido, no le ha impedido más bien continuar, ¿no?, en su partido, que al parecer trabaja en uno. Te pregunta puntualmente cómo se hace para generar apoyos financieros y legislativos para, bueno, en contra de las amenazas hacia estos colectivos, porque en su gobierno continúa todavía siendo como un tema que no termina de resolverse. Wow. Entonces creo que si puedes responderlo en español, esto va a quedar grabado y ya le pasé tu correo, entonces también igual le pueden mandar por ahí una respuesta traducida por escrito. Perfecto, pues primero felicidades. Justamente lo que necesitamos hoy las familias y la sociedad en general son referentes trans.
referentes visibles que nos den una idea distinta a lo que comúnmente se sabe de las personas trans. Entonces, qué maravilla que puedas trabajar en un lugar público, porque además pues, serás referente para niñas, niños, niñas, adolescentes en el futuro, así que gracias. Y bueno, lo que podemos hacer es justamente estas estrategias de cómo entender el tema de la exigibilidad de derechos, me parece que son fundamentales. Algo que hice en este inicio de pandemia fue estudiar un diplomado que da el Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre exigibilidad de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y algo maravilloso que podemos hacer desde los países de América Latina es que podemos utilizar el control convencional de nuestro sistema interamericano de derechos humanos. Existe en nuestro sistema interamericano dos figuras muy, muy importantes, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Este sistema lo que permite es que todos aquellos tratados o acuerdos en materia de derechos humanos que impliquen estar dentro de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, son exigibles para los países en términos directos, ya sea desde el Poder Judicial, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo. Se ha generado en los últimos años doctrina acerca de qué es el control convencional. El control convencional justamente trata de esta obligatoriedad de las partes de cada estado de la Organización de Estados Americanos de aplicar la protección más amplia posible en términos de derechos humanos. Y algo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2017, que fue esencial, fue establecer de qué manera los estados tenían que reconocer la identidad de género. La manera en la que se debe reconocer la identidad de género, según la Corte Interamericana, en su opinión consultiva 24 del 2017, es de manera administrativa, es decir, no tiene que pasar por un proceso judicial. Este proceso debe ser en esencia administrativo, no costoso, rápido y expedito, y no debe ser patologizante, es decir, no se requiere ningún dictamen médico, psiquiátrico, etcétera, para reconocer la identidad de género de una persona, y además incluye que todas las niñas, niños y adolescentes tienen exactamente los mismos derechos que las personas adultas. Entonces, bueno, pues desde tu país, si forma parte de la Organización de Estados Americanos, hay maneras de exigir justamente los derechos, ya sea a través de procesos judiciales, como el amparo que platiqué sobre mi hijo, y propuestas legislativas en donde se presente esta importancia de un sistema interamericano de derechos humanos que prevé esta forma. Ahora, en términos de cuestiones económicas, pues la Asociación para las Infancias Transgénero trabaja desde 2018 formalmente, y el apoyo económico que hemos tenido únicamente ha sido por el Fondo Semillas, que es un fondo feminista, un fondo de mujeres. Eso nos permite que todas las cosas que hacemos o todos los servicios que prestamos son de manera gratuita para la población. Sin embargo, tenemos esta idea de que si cada célula, cada familiar de una persona con una identidad de género no normativa comienza a ser a su alrededor una persona multiplicadora de conocimiento y tiene una propuesta personal acerca, no sé, si una familia se dedica al cuidado de la salud emocional, pues empezar a trabajar con el tema de infancias trans en ese aspecto, si se dedican al arte, ¿no? A creación artística o al diseño de ropa. Yo creo que todas las personas podemos ser agentes multiplicadores para cambiar la sociedad, independientemente del tema de los fondos. Creo que fue un poco larga mi respuesta, pero...
No, para nada. Yo creo que muy completa y necesaria porque independientemente que teníamos programados 30 minutos aproximados de sesión, no hay problema porque de todas maneras la próxima media hora todavía no es, bueno, no se agendó. Entonces, la próxima panelista entra hasta las 5. Entonces, si quieres añadir algo más con toda libertad y paciencia, lo puedes hacer sin ningún problema. Muchas gracias. Pues me gustaría aprovechar justamente este foro de generación de igualdad para platicar algo que me parece que es importante porque hay una serie de mitos alrededor de las personas trans o de las personas con identidades de género no normativas que a veces pudiera pensarse que el vivir con un género respetado podría inducir a la persona a tener estereotipos de género y por lo tanto a fortalecer estas desigualdades que existen en torno al género. Y me parece que es muy importante y por eso me gustaría decirlo en este foro, algo por lo que trabajamos en términos de impulso de infancias y adolescencias trans, es que nuestra organización tiene un perfil feminista y justamente lo que nos interesa es que estas desigualdades en torno al género dejen de existir, incluso para las personas trans. Es decir, cuando reconocemos o respetamos el género de una niña o un niño, no nos gustaría que las formas en las que una persona recibe la información de cuál es su desempeño en la sociedad y cuáles son sus expectativas en torno a un género se repitan. Que queremos niñas que sean respetadas, por supuesto, que tengan todas las bases para desarrollar sus potencialidades. No queremos repetir estos estereotipos acerca de lo que es ser una mujer o cuáles son sus posibilidades de vida. Lo que queremos es que que florezcan, que además sean personas que estén cuestionando, que cuestionen, empiecen por cuestionar el género. También niños, ¿no? No queremos niños que tengan, que por el hecho de ser hombres y tener, digamos que privilegios en torno a tener un género masculino, pues que repitan estos esquemas machistas y patriarcales de los que no estamos de acuerdo. Entonces, para mí es muy importante establecer esta parte y con esto pues agradecer a esta invitación al foro porque pues nos ayuda a combatir mitos, ¿no? No es que queramos imponer vestidos rosas y de princesas para niñas y queramos imponer niños que no hablen de sus emociones o que tiendan a la violencia. No, todo lo contrario. Creo que algo que para lo que apuntamos, además de todo este tema de estrategias de exigibilidad institucional y demás, es generar una sociedad mucho más equitativa, mucho más igualitaria, en donde todas las personas puedan pensarse a sí mismas y generan una sociedad mejor. Y partiendo del cuestionamiento acerca del género y de los propios privilegios para trabajar también por las personas, aquellas personas que tienen menos oportunidades que las que tenemos. Tania, me comentan acá, por acá en las Q&A, una espectadora anónima pregunta qué tan difícil fue para ti digerir todo cuando tu hijo te comentó su identidad de género. Pues me parece que fue muy difícil porque yo tenía un absoluto desconocimiento acerca del tema. Entonces, tenía todos estos aprendizajes y mitos acerca de lo que es ser una persona trans. Incluso yo no tenía ni siquiera como conocimiento real de qué fuera una persona trans. Tenía algunos referentes por películas, por cuentos o libros, en donde pues la verdad es que no son unas buenas referencias, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí fue muy difícil porque tuve que pasar un proceso, uno, de conocimiento y de buscar conocimiento directo con personas trans
y a través de la academia, y 2, porque tuve que trabajar mis propias expectativas que tenía, mis propios miedos y trabajar con los mitos que yo también tenía inscritos en mi mente y en mi corazón acerca de las personas trans. Entonces, creo que fue difícil porque tuve que trabajar mucho conmigo en primer lugar, y segundo, fue difícil porque en el momento en el que quise acompañarle, pues eso, ¿no? La respuesta o lo que encontré yo en todos estos lugares fue un sinfín de nos, desde esto, ¿no? Desde tener un acta de nacimiento, desde que él pudiera continuar con un deporte, etcétera. Entonces, hasta cuestiones sociales, cuestionamientos sociales propios del género, ¿no? Como si por ser una madre yo tuviera responsabilidad o de mí dependiera el género de mi hijo, ¿no? ¿Qué tanto hice o qué tanto dejé de hacer para que él fuera un chico? Y esos son cuestionamientos sociales. Entonces creo que esa fue una parte muy difícil. A ver, tengo por acá unos comentarios, un segundo para leer rápido. Mariano Ruiz te pregunta, ¿cuál dirías que es el principal miedo que tienen las instituciones y el gobierno para apoyar políticas para personas trans? Pues y bueno. Antes de tu respuesta, rapidísimo, a ver si de una vez la añades. Hay un comentario de Mauricio Ayala que comenta, me parece que falta agregar que esta red de familias trans ha sobrepasado fronteras, que existe en presencia de otras madres que no solo están en México y que es importante visibilizar y acompañar otros procesos. Me involucré en el tema de educación en las escuelas incluyentes y me parece maravilloso el alcance de la red. Enhorabuena. Sí, pues creo que el tema con las instituciones, quizá en algunas instituciones es de desconocimiento o procesos de desconocimiento. Vaya, por desgracia, frente a las instituciones, si no tenemos marcadores específicos, es difícil, digamos que pedir o exigir algo. Entonces, como primer paso, no había existido una forma de consultar directamente a la población de niñas, niños y adolescentes trans. Ahora hemos pasado ya por ese proceso. Entonces, digamos, en 2017 justamente el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas hizo a México una observación muy puntual acerca de evitar la discriminación institucionalizada de niñas, niños y adolescentes trans. Y ¿qué tenía, por ejemplo, qué institución es la institución encargada de revisar eso? Pues bueno, en primer lugar es la Secretaría de Relaciones Exteriores, que debe organizarse ya sea con un DIF o con un CIPINA, que es el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué sucedía? Pues que en ese momento no tenía el CIPINA una forma de consultar directamente a la población y decir, a ver, población, para empezar, ¿cuáles son tus necesidades? Si no tenemos el saber desde la presencia de niñas, niños y adolescentes, pues es difícil adivinar. El año pasado, justamente, respondimos a una consulta específica con CIPINA, en donde pudimos lograr que niñas, niños y adolescentes del país trans pudieran mandar unos audios con sus sentires, saberes, pensares y necesidades. Entonces, hoy hay un material específico que puede permear en las instituciones, que puede permear en el sistema educativo, en el sistema de salud. ¿Por qué? Pues porque existe esta consulta en donde las instituciones pueden decir, aquí tengo a esta población que me está diciendo cuáles son los faltantes. ¿Qué es lo que había sucedido? Pues que no se había consultado a la población, ¿no? En otro aspecto, pues el INE hizo un ejercicio de consulta también en niñas, niños y adolescentes y nunca se les había dado la oportunidad de marcar su género como una opción. Y en 2018 el INE dio una posibilidad a niñas, niños y adolescentes del país de marcar como una opción en el género o como había una tercera opción de no me identifico con ninguno de los géneros. Entonces, cuando las instituciones comienzan a preguntar,
pues entonces tienen respuestas de la población. Y cuando empiezan a querer consultar, tienen respuestas de la población. Ahora, hay instituciones que están, digamos que tienen más resistencias. ¿Por qué? Pues porque a veces están presionadas por un conjunto de grupos que no les interesa que haya avances en este tema, ¿no? O hay perfiles de gobiernos en los que no les interesa que este tema avance. Entonces, por ejemplo, vemos que el sistema educativo continuamente ha tenido una resistencia. ¿Por qué? Porque pues existen agrupaciones como la Sociedad de Padres de Familia o agrupaciones que están participando y que están empujando ciertas cosas en la educación. O sea, hasta el día de hoy no tenemos una educación integral en sexualidad, pues porque siempre ha habido, desde que yo era niña, una insistencia de madres y padres de familia de evitar estos temas, ¿no? Entonces, cuando la institución está como muy, digamos que muy presionada por una sociedad que tiene resistencias, pues entonces genera resistencias también, ¿no? Ahora, pues en los congresos es difícil decir, yo no trabajo en áreas de política, pero yo sé que existe mucha resistencia en los congresos para aprobar legislaciones. Sin embargo, algo que sabemos es que el tema de derechos humanos no tendría que pasar nada más por congresos locales. Hay maneras en las cuales podemos reconocer los derechos humanos de todas las personas. Muy bien, nos quedan 5 o 6 minutitos. No sé si quieres cerrar y despedirte o contestar algunas felicitaciones que tienes aquí en el chat, de gente que te apoya, que te quiere. Pues hemos trabajado, creo que por acá pues hay mucha gente trabajando en varios temas. La verdad es que en el tema de educación integral en sexualidad, el tema de derechos humanos, del derecho de las mujeres a decidir, de derechos de las personas LGBTIQ+, tenemos ahí LGBTTTIQ+, tenemos creo que muchas cosas que estamos trabajando en comunidad. Eso me parece maravilloso. Yo tengo que agradecer que en realidad mi trabajo comenzó acompañando personas y para mí es algo esencial que yo estoy acompañada de muchas personas que queremos cambiar el mundo para mejor, ¿no? Para que sea un espacio habitable, un espacio sin discriminación. Entonces, mi correo es tania@infanciastrans.org. Tenemos una página de internet en donde podemos ofrecer acompañamiento en el sistema educativo, podemos dar acompañamiento en temas legales y podemos dar asesoría jurídica, y también tenemos una super biblioteca con temas de identidad de género y de derechos sobre la identidad de género, que es www.infanciastrans.org. Y el día de mañana, previo al 31 de marzo, que es el Día de la Visibilidad Trans, vamos a presentar un libro que es una memoria sobre infancias trans en México. Entonces, bueno, pues ya también tendremos esta herramienta en términos de derechos y en términos comunitarios que puede ayudar a familias y a activistas y a personas desde las instituciones que quieren hacer modificaciones o que quieran ayudar a que las posibilidades sean mucho más amplias para las personas trans menores de 18 años. Tania, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Es muy corto el tiempo, ni la hora nos alcanza para hablar de todo lo interesante y necesario que conlleva el tema, pero seguramente el próximo año, que esperamos sea presencial, tendremos ese buen debate y seguro mesas de discusiones y otro espacio así como este. Te agradecemos muchísimo al equipo de Foro de Generación Igualdad. Estamos acá y bueno, vamos a dar paso a la siguiente panelista a las 5 en punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Malva. Les sigo y gracias por este foro y todas las consecuencias que tendrá. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Salud.
Saludos a todas y a todos.